Muy buenas, soy Vladimiro Vázquez y hoy veremos en el estudio del Evangelio según Marcos el tema del apostolado. Y con la misma alegría de siempre les damos la bienvenida a este estudio del Evangelio, que es el segundo estudio que publicamos en el día sábado, ya que en la mañana pues tenemos la porción de la semana y pues por la tarde queremos estudiar el Evangelio, así vamos estudiando cómo se estudiaba en las primeras congregaciones de Jesús, es decir, se miraban los dichos de Dios, los dichos de Jesús, y también se veía la lectura de la Torá del Señor, de la lectura del Pentateuco. Y es lo que pues estamos intentando hacer. Vamos a pedirle a Dios su guía para que en todo lo que hagamos hoy Él pueda dirigirnos. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por el entendimiento que tenemos de tu palabra, de la escritura. Ayúdanos a compartirlo de una forma que genere honra a tu palabra y de que genere luz y vida para todos los que lo vean. Usa mi boca, usa mis ideas y el estudio que hemos llevado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, recordar que la semana pasada, pues me gusta empezar siempre con un pequeño y breve repaso. La semana pasada vimos la muerte de Juan el Bautista y algunas cosas peculiares de esa historia, ¿verdad? De esa parte histórica. Y hoy seguimos con la lectura del Evangelio, empezando con el versículo 30. Y es que ha habido una pausa. Si usted recordará, no en el estudio pasado, sino en el anterior, en el estudio número 30, vimos cuando el Señor envió a sus discípulos, pero ahora el Evangelio hace un cambio de declaración, un cambio de nombre. Leamos y así podemos ir comprendiendo todos. Marcos 6:30 dice: los apóstoles, desde el cambio que le decía, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Es la primera vez en la Escritura que Jesús llama a sus discípulos, les llama apóstoles. Y esta es una lección muy importante que debemos de recordar en el siglo XXI. ¿Qué es el apostolado? Y este es el tema de hoy. Y vamos a extendernos un poquito. Si buscamos el uso gramatical de la palabra griega apóstol, vamos a hacer una referencia hasta un almirante, es decir, el jefe de la flotilla de barcos de algún ejército. Esto es lo que significaba la palabra apóstol. Claro, conforme pasó el tiempo, fue cambiando un poquito su uso hasta llegar a ser alguien, como lo vemos aquí, que se consideró como alguna autoridad religiosa. Y ya nos extenderemos en eso. El punto es que Jesús probablemente no les llamó apóstoles, sino les llamó shlichim o sheliach, porque Jesús no enseñó y ni el Evangelio fue pensado en griego. Entonces, el concepto hebreo es lo que debiéramos de estudiar. Y la palabra shaliach, que es una palabra que distingue a una persona que es enviada, viene del verbo shalach. El verbo shalach quiere decir enviar. Y shaliach es un enviado. Ahora, no es cualquier enviado, sino es un tema que en Israel tenía una connotación legal. Y eso es lo que nos interesa, ver qué era lo que significaba, porque entonces Jesús ahora les está dando la autoridad, o les está dando, por de alguna manera, el valor, la autorización quizás de llevar este título, de ser un Sheliach de Jesús. Y para entender esto,
citamos un dicho de la Mishnah, ese cuerpo de tradiciones legales judías de mucho tiempo, que ya en los tiempos de Jesús pues era una tradición verbal, era una tradición oral, perdón, aunque no se escribió sino hasta en el siglo, finales del siglo II, principios del siglo III. Pero de todas maneras ya nos da la oportunidad de entender qué era lo que significaba en Israel. Entonces la Mishnah dice que un sheliach, el sheliach de una persona, o shaliach de una persona, es como la persona misma. Y de alguna manera, más que enviado, cobra el título de un apoderado. Un shaliach era un apoderado, e incluso una persona podía establecer a un shaliach que se llegara a casar por él. Esa figura sigue vigente en algunos países, ignoro si lo está vigente en Guatemala, pero he escuchado de países en Latinoamérica donde todavía se puede casarse por medio de un apoderado. Pero en el concepto de la cultura de Israel del primer siglo, un shaliach era un apoderado con capacidades plenipotenciarias, es decir, representaba dignamente, y eso es lo que Jesús está invirtiendo en estas personas, su capacidad de representarlo. Quizás es mejor si vemos un ejemplo de la escritura misma que nos enseñará cómo era que se manejaba más o menos. Entonces le invito a leer conmigo Hechos capítulo 9, versículo 1, el cual dice de la siguiente manera. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, esto es de Jesús, fue al sumo sacerdote. Y entonces explicamos el contexto que está ocurriendo ahí. Se ha desatado una persecución que viene desde la muerte de Esteban, en donde Saulo entiende que este grupo de personas son muy poderosas, son muy peligrosas, para él, y tiene que perseguirlos y darles muerte y apedrearlos. Él piensa que está haciendo un servicio al Señor. Entonces, como está en ese movimiento, él se ofrece y va al sumo sacerdote con la siguiente idea. Versículo 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba algunos que pertenecieran al camino, el camino es el nombre que se le dio inicialmente al movimiento de Jesús, tanto hombres como mujeres, pudiera llevarlos atados a Jerusalén. Y este cuerpo de información realmente sorprende por muchas razones. Yo menciono solamente algunas. En primer lugar, la jurisprudencia y alcance que los sacerdotes en Jerusalén tenían hasta Damasco, la cual era una provincia romana distinta. Pero de alguna manera había una negociación con Roma que alcanzaba entonces la autoridad de ellos a mostrar estas cartas a las autoridades romanas, y que a quienes Pablo quisiera, él podía entonces tomarlos y llevarlos atados de vuelta a Jerusalén. Cabe también decir que en el primer siglo habían más de 30 iglesias judías o sinagogas judías o casas de estudio judías en Damasco. Entonces, el sumo sacerdote de Jerusalén tenía una autoridad, incluso trascendiendo la provincia, porque era otra provincia, para que estas personas fueran entregadas a Saulo. Y entonces Saulo tenía el derecho de llegar hasta las autoridades romanas que estaban en Damasco y decirle: miren, señores, a quienes yo piense y a quienes yo diga, me los voy a llevar atados, y ustedes, por favor, van a ser el cuerpo militar que ejecute esta acción. Pero él llevaba la autoridad, él llevaba las cartas, él era un sheliach, era un apóstol, por decirlo de la
forma griega, era un plenipotenciario que representaba a los sacerdotes de Jerusalén. Y usted sabe que esto se llevó a cabo. Ahora bien, antes de seguir explicando el tema del apostolado, se me hace importante aclarar dos puntos. En primer lugar, si Saulo de Tarso era fariseo, como él mismo lo dice en alguna de sus cartas, y este grupo fariseo tenía una clara oposición a los saduceos, ¿por qué recibe cartas de parte de él, de ellos, para representarlos? Es decir, no era un afín a los saduceos. Él tenía un odio muy grande por los creyentes en Jesús. De tal manera que estuvo dispuesto a asociarse con los saduceos, que también compartían ese mismo odio con él, y ellos estuvieron dispuestos a arriesgarse, dándole la autoridad de ellos a un fariseo, como lo era Saulo, por el mismo odio y por lo que ellos pensaban representaba de peligroso este movimiento del camino. Sin embargo, también quiero compartir con usted una tradición judía. Y esto probablemente no lo haya oído porque nosotros los cristianos del siglo XXI no estamos muy expuestos a eso. Pero en la tradición judía se dice que, cuando un judío entiende esto, lee cómo un fariseo recibe el ser el shaliach o el ser el apóstol de un saduceo, no computa. Tendría que haber pasado algo, una explicación. Y la explicación que dan ellos es que Saulo de Tarso estaba comprometido para casarse con la hija de un sacerdote. Es decir, originalmente era saduceo. Y como él estaba comprometido con la hija de un sacerdote y al final esa boda no se lleva, entonces por desamor él se cambia al bando de los fariseos. Fíjese lo que se maneja. Lo que sí está claro es que él piensa que está haciendo un servicio a Dios y obtiene el derecho de ser apóstol, la autoridad, el apoderamiento, que es precisamente lo que yo quiero dar a entender al estudiar este caso. Entendemos que él obtiene la autoridad, que obtiene, el respaldo legal para hacer lo que él quiera con estas personas, para llevarlas atadas. Y los soldados romanos que están en Damasco tendrían nada más que entregarlos bajo la custodia de Pablo porque había una cuestión legal. Así que así es como funcionaba un shaliach, un apóstol en el primer siglo. La otra aclaración que quiero hacer, porque dije que eran dos antes de seguir explicando el tema del apostolado, es que erróneamente se dice, no voy a decir erróneamente, por lo menos no todavía, se dice que Saulo, cuando fue a perseguir, se dice que fue a perseguir cristianos. Ahora, si usted entiende como cristiano lo que hoy somos, es decir, alguien nacido en cualquier país que cree en Jesús, está completamente errado. Saulo no fue a perseguir ese tipo de cristianos. Está mal dicho desde esta perspectiva decir que fue a perseguir cristianos. Él fue a perseguir judíos, porque no había ningún no judío en este grupo. Él fue a perseguir judíos que creían que Jesús era el Mesías, que era el Dios de Israel. Quizás pensando en esta nueva faceta que se está empezando a desarrollar dentro del mundo judío. Como hemos explicado otras veces, habían otras facetas de la fe de Israel, pero ahora está surgiendo esta que cree en un Mesías, por lo tanto es peligrosa. Esta faceta es peligrosa para los saduceos, pero también cree que ese Mesías es Dios mismo. Por lo tanto, para los fariseos representa probablemente una aberración o una abominación, y por eso con este celo teológico es que él va a perseguir entonces a judíos
judíos, estrictamente judíos, que han creído en Jesús como su Salvador, que han creído en Jesús como Dios, que han creído en Jesús, pero que, hay que decirlo, guardaban toda la Torá, guardaban las costumbres judías más allá de la Torá y guardaban la jurisprudencia judía de alguna manera. Este no es un problema, como se lo ha querido ver, entre dos religiones. No, eso es completamente falso. Esa es una situación interna de la fe de Israel en donde unos judíos dicen que Jesús es el Mesías y es Dios, y Pablo, que en este momento, o Saulo, debo decir quizás que en este momento piensa que ellos están cometiendo un gran pecado. Entonces, volviendo a la figura del Sheliach o apoderado plenipotenciario, era algo muy común que se daba en la fe de Israel, perdón, en la cultura de Israel del primer siglo. Y él tenía entonces la autoridad para llegar y a quien él dijera este y este, los romanos tendrían que ir a hacer la orden de captura y se los entregarían a él, ¿verdad? Ahora, algo que tenemos que decir con respecto de un Sheliach, por ejemplo, en el caso de Saulo, es que esa era precisamente su única autoridad. Por ejemplo, él no podría llegar a una sinagoga con los soldados romanos y decir, señores, vamos a debatir, ustedes están en lo cierto, o la ley no se lee así, o no se entiende así de parte de los sacerdotes. Él no podía hacer eso porque los sheliachim, como se dice en el plural, los apóstoles o los plenipotenciarios, los apoderados plenipotenciariamente, en esta costumbre judía del primer siglo, ellos tenían estos cargos legales, pero no podían cambiar el cuerpo de leyes. Eso quiere decir entonces que ningún apóstol de Jesús tenía la autoridad para cambiar la ley, la Torá del Señor. Por eso es que cuando vemos que personas con cierta autoridad, malentendiendo como Pablo en algún momento pelea la tradición oral en favor de los gentiles, eso está explicado en nuestros modelos de discipulado, si usted quiere darle una miradita por ahí, donde ya empezamos a explicar a Saulo, creo que es el estudio 11 más o menos, o 10 por ahí, pero lo explicamos con más detalle. Él, por defender la autoridad de la Escritura, es que escribe Gálatas, es que escribe Romanos, es que escribe muchos escritos, porque está peleando contra una jurisprudencia propiamente de los fariseos, un cuerpo de leyes orales que existen y que conviven y que son parte de la teología del primer siglo, pero que Saulo se restringe a decir a los gentiles aplica solamente la Escritura. No podemos a ellos venir y ponerles todo este cuerpo que fue precisamente lo que el concilio de Jerusalén dictaminó. Pero bueno, volvemos a esto. Lo que queremos enseñar y decir es que ningún apóstol de Jesús tenían la autoridad para ejecutar leyes, pero no tenían la autoridad para cambiar leyes, y ninguno de ellos lo hizo, ¿verdad? Ninguno de ellos, con la inclusión de Saulo. Entonces, ¿para qué estaban? Estaban para ofrecer testimonio de la resurrección y para ser portadores de la autoridad de Dios. Es decir, y señalamos, el poder no es inherente a nosotros, el poder es de Dios. Cuando Dios nos envía, nos da la autoridad de usar su poder, pero jamás podemos pretender que ese poder sea nuestro, que nosotros tengamos poder para sanar, que tengamos poder para hacer esto o lo. Tenemos la autoridad delegada por Dios, y esto es muy importante que nos lo aclaremos, porque cuando Jesús da esa autoridad a sus discípulos, tenemos que entender
que esa autoridad va dentro de los cánones de la escritura, dentro de los cánones de lo que ya está escrito, porque señalamos y recordamos que si nosotros pensamos que la ley del Antiguo Testamento no es la ley de Cristo, y si leemos que el Antiguo Testamento, por llamarlo de alguna manera, dice que esa es la ley de Dios, entonces probablemente tenemos un gran problema ahí porque creemos en dos dioses y eso sería idolatría. La ley de Cristo, la ley del Mesías, es la misma ley que Él mismo, por medio de un ángel, entregó a Moisés. Claro, hay que entenderla dentro de su contexto y por supuesto que el fariseísmo lo exageró de tal manera que fue necesario que Saulo saliera a corregir entonces los abusos, por así decirlo, del fariseísmo de esta época. Ahora, el movimiento apostólico actual tenemos entonces que verlo con muchísimo cuidado, por varias razones. En primer lugar, diría yo que se le ha percibido al tema de los apóstoles una cierta autoridad, hegemonía y quizás a veces hasta un tema de se le maneja como que el apóstol está por sobre los demás, está encima de los demás ministerios. Pero si nosotros vamos a la Biblia y hacemos un análisis de la congregación de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia judía de Jerusalén que dirigía, ¿quién la dirigía? No la dirigía Pedro, no la dirigía Juan. Ellos tenían un voto y otra serie de responsabilidades que de alguna manera van formándose. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Hechos vemos cómo hay un problema en la atención a las viudas y los apóstoles dicen, eso no es nuestro trabajo, nosotros nos compete estudiar y orar. ¿Por qué? Porque ellos están interpretando lo que Jesús, ellos son los enviados, los plenipotenciarios de lo que había que hacer. Pero la congregación, el jefe de la congregación, el director de la congregación era Jacobo, el hermano del Señor. Y es precisamente el que tiene la última palabra en el concilio de Hechos 15. No la tiene Pedro, la tiene Santiago, el hermano del Señor. Porque él era el anciano que gobernaba. Gálatas 1:19 nos dice lo siguiente. Dice, pero no vi a ninguno, este es Saulo hablando, ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, no vio a ningún apóstol, solo vio a la autoridad de la iglesia, solo vio al principal de la iglesia. Pero esto podríamos llamarle apóstol, pero este verso no le está llamando apóstol. Este verso se refiere a que los apóstoles son nosotros 12 y que él solo vio a Jacobo. En segundo lugar, tenemos que irnos con cuidados con el movimiento apostólico actual, porque el fundamento de nuestra fe fue levantado, dice la Escritura, sobre la palabra de estos apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los que estamos hablando en Marcos capítulo 6, los de Jesús. Y es en función de lo que ellos digan que los demás operaban, porque era la palabra de Jesús. Ellos llevaban y traían y representaban lo que Dios mismo había enseñado. Por eso los evangelios de alguna manera tuvieron que haber tenido la influencia de alguno de los 12. Se dice que Lucas, por ejemplo, que es un griego, tuvo la influencia de varios de ellos. Marcos dice que tuvo la influencia de Pedro. Y por supuesto Juan y Mateo, ellos mismos eran apóstoles de los 12 de Jesús. Entonces ellos, por eso es que nosotros hoy en día, cuando abrimos Mateo, Marcos, Lucas o Juan, entendemos que eso es palabra del Dios, del mismísimo Dios. Y no lo cuestionamos, porque
Dios les apoderó a ellos para escribirlo y para decirlo. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice lo siguiente. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, le está hablando a gentiles, sino que son conciudadanos de los santos, es decir, metidos al cuerpo, metidos a Israel, y son de la familia de Dios. Versículo 20. Y luego dice, por favor, leo con mucha atención, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual están edificados? Apóstoles, los 12 de Jesús, y profetas. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. No se vaya a confundir con cualquier persona que se llame profeta hoy en día y quiera ser parte de este fundamento. El fundamento ya fue puesto por Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores y los 12 apóstoles de Jesús. Y termina diciendo el versículo, siendo el Mesías, Jesús, él mismo, la piedra angular. Es decir, no se puede edificar fuera de Jesús. Y por eso el trabajo de los apóstoles del Señor Jesús toma una connotación tan importante, porque ellos toman lo que los profetas han dicho durante la historia y empiezan a edificar esa maravillosa congregación, ese maravilloso edificio que nosotros llamamos el cuerpo del Mesías, ¿verdad? Para que estemos claros. En tercer lugar, con respecto al apostolado hoy en día, yo quiero decir que personalmente no aceptamos que hoy en día hayan personas que puedan denominarse apóstoles de Jesucristo, shliachim de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles de Jesús fueron 12 y se ha canonizado lo que Dios quería que se canonizara de ellos, es decir, se ha puesto en escrito como palabra de Dios eso. Saulo de Tarso es alguien que tiene la experiencia de ser llamado aparte de estos 12 y es apartado y es designado, y esto la escritura da testimonio de eso. Quizás podemos hablar de Yehudá o Judas como dice su carta, también como otro agregado, quizás algún otro apóstol, o el mismo Jacob, mal traducido como Santiago, que también tiene escritos para nosotros. Pero lo que queremos decir es que los apóstoles de Jesús tenían la autoridad de decir cosas y nosotros tendríamos que tener la obligación de reconocerlo como palabra del mismísimo Jesús, como palabra del mismísimo Dios. Por eso cuando hablamos de apóstoles hoy en día, por supuesto, hablamos de personas que son enviadas por una organización, por un cuerpo ministerial, por una organización misionera, una iglesia, una congregación, alguien que es el apóstol de tal organización, el apóstol de tal otra organización, porque tiene la autoridad de tomar decisiones y de hablar en función de dicha organización. Pero no podemos aceptar que alguien hoy en día se haga ver como un apóstol de Jesucristo, porque eso significaría que nosotros tendríamos que canonizar y tener a la altura de palabra de Dios lo que estas personas dijeran, y eso es algo que no estamos dispuestos a hacer, porque el canon bíblico y la autoridad de quienes hablan de parte de Dios ya fue cerrado, ya fue cerrado. Y eso es muy importante que nos lo aclaremos. Bendecimos a las personas que son enviadas por sus organizaciones y que como tal son apóstoles de dichas organizaciones y pueden representar a sus organizaciones. Pero apóstoles de Jesucristo, los que están escritos. Y reconocemos la autoridad sobre la cual fuimos cimentados, como bien lo revelaba Saulo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de Dios, como está en sus cartas, como está en Hechos también. Apartadme a Bernabé, a Saulo y a Bernabé, y como los envían. Pero también decimos que probablemente hubo más apóstoles de Jesús en el primer siglo, pero que sus dichos
no los tenemos, que sus cartas no las tenemos. Yo pensaría, ya mencioné a Judas, Yehuda y a Jacobo, Santiago, pero pensando también ahora mismo en Bernabé, que podría ser. Sin embargo, no podemos aceptar apóstoles de Jesucristo fuera del canon. Bendecimos a los apóstoles de organizaciones que con la autoridad y la revelación de dichas organizaciones van a hacer la obra, eso sí, que Dios les ha encomendado hacer, pero que está en la Escritura. Y en función de esto, también querría agregar un poco acerca de las profecías. Hoy en día se ve, y lo veo con cierta preocupación, la profecía como algo que predice el futuro, pero no es así en la Biblia. Pablo dice que en la Biblia las profecías de hoy en día, por ejemplo, deberían de edificar al cuerpo, exhortar al cuerpo y traer consuelo al mismo. El don profético de la Escritura, los profetas, tenían un llamado de Dios para, primero que nada, hacer volver al pueblo de Dios a la Torá, hacer volver al pueblo de Dios para anunciar el Mesías, para también, por eso es que Saulo luego dice, estamos sobre este fundamento construyendo, el fundamento que dejaron los profetas, porque ellos predijeron del Mesías, pero eso ya está cerrado. Tenga mucho cuidado usted con profetas que hayan o que estén prediciéndole el futuro, por supuesto, por muchas razones, y es lo que quisiera dejar acá. Regresamos entonces ya en función de ir terminando y esperando que este estudio esté aclarando pues algunas de las formas de cómo vemos el ministerio del apostolado. Hoy no tengo pues nada en contra de quien se haga llamar apóstol hoy en día, solo que lo entendamos como que es una persona que representa una organización, pero no que representa a Jesucristo mismo, porque eso sería demasiado pretencioso para nosotros y tener que colocar sus dichos en la Escritura. Y también quizás una palabra de caución, porque muchas personas también se ha ido con la finta y de repente resulta que al apóstol se le ocurre decir algo que no está en la Biblia por revelación, y ahí es donde empieza a torcerse la cosa. No aceptamos a alguien que pueda venir y traer una revelación fuera de la Biblia. No lo aceptamos de ninguna manera, porque a nuestro entender es algo falso. La Escritura, la revelación que Dios dio está en la Escritura. ¿Hay revelación fuera de la Escritura? Por supuesto, no estoy diciendo que no. Entiendo que Dios es soberano de revelarse, pero en función de lo canónico, en función de darle a esto palabra de Dios, ¿verdad? Que venga a cambiar, a contradecir o a ignorar algo que ha escrito. En función de eso es que no aceptamos revelación fuera de la Escritura. Muy bien, regresamos entonces a leer lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 30, para ver este versículo. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Ya ve usted que enseñaron e hicieron en el nombre de Jesús y Dios los respaldó. Versículo 31 dice, y él les dijo, vengan y apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Es decir, aquí ya vemos que los apóstoles están fungiendo con cierta autoridad y ya no solamente es Jesús el que está ministrando, sino ellos en función de él. Pero repito, no están cambiando ninguna parte de la Escritura, sino al contrario, están obedeciendo la Escritura. Versículo 32. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús envía a alguien y le da su autoridad,
como afirmamos, todavía puede ser. Y esta persona actúa en el nombre de Jesús y honra la palabra del Señor. Habrá bendición, habrá bendición. Para terminar, yo quisiera decir que hoy en día muchas personas somos enviados, quizás no como apóstoles de Jesús, sí con muchos ministerios. Por supuesto que creemos en el ministerio del apostolado, de la profecía, del maestro, pastor maestro, como dice la Biblia en Efesios, y el evangelista. Por supuesto, son dones que sabemos que existen, no queremos negar esos dones. Lo que queremos decir es que no son apoderados plenipotenciarios de Jesús, sino que deben de moverse dentro de los cánones de la Escritura, dentro del don que Dios les ha dado, confirmando la misma sin autoridad alguna para cambiar un ápice, una tilde, una yud de la misma. Bueno, con esto en mente, espero que me pueda acompañar la próxima semana en donde seguiremos con los estudios de Marcos y otro interesante tema. Muchas bendiciones. Hasta pronto.